Hola, ¿cómo estás hoy? Espero que genial. Hoy te explicaré qué es el dadaísmo, sus características y te mostraré varios ejemplos de sus representantes. El dadaísmo fue un movimiento artístico de vanguardia, multidisciplinario. Se dio en pintura, escultura, literatura, etc. e internacional, surgido durante la segunda década del siglo XX en Suiza y cuya influencia se extiende hasta nuestros días. Dada reacciona contra el arte convencional, los valores humanistas y el racionalismo capitalista que había llevado al mundo al desastre de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Propone abordar irracionalmente la poesía y hacer de objetos cotidianos y desechados manifestaciones artísticas. No está claro el origen y significado del nombre, aunque se dice que Tristan Tzara, uno de sus fundadores, abrió un diccionario al azar y escogió la palabra más extraña. En el Manifiesto Dadaísta, escrito por Tzara en 1918, este afirma: por los periódicos sabemos que los negros Cru llaman al rabo de la vaca sagrada Dada. El cubo y la madre en una cierta comarca de Italia reciben el nombre de Dada. Un caballo de madera, la nodriza, la doble afirmación en ruso y rumano, Dada. El dadaísmo es también una de las primeras corrientes artísticas de vanguardia en asumir un compromiso social y en vincularse a organizaciones de izquierdas como comunistas y espartaquistas. El movimiento surgió en Zúrich, Suiza, en 1916, tomando como base de sus reuniones y eventos el Cabaret Voltaire, prolongando sus actividades hasta 1924 y siendo sus representantes más destacados Tristan Tzara, Marcel Duchamp, Jan-Hans Arp, Hugo Boll, Man Ray, Anna Hoch y Francis Picabia, entre otros. Los dadaístas posteriormente se trasladaron a París, Berlín y Nueva York, y sus influencias llegaron a hacerse sentir en otros movimientos de vanguardia, como el futurismo italiano, el ultraísmo español o el surrealismo en Francia. Características del dadaísmo. El dadaísmo como movimiento artístico tiene diversas características: multidisciplinario e interdisciplinario. Como otros movimientos artísticos de vanguardia del siglo XX, el dadaísmo involucró distintas disciplinas artísticas: poesía, narrativa, música, pintura, escultura y fotografía. Además, organizaron eventos y actividades en las que estas disciplinas interactúan entre ellas y con los espectadores. Antiacadémico, antiarte. El dadaísmo reacciona contra el arte académico y la literatura convencional, hasta el punto de hacerse llamar antiarte. En la pintura y la escultura incorporan materiales inusuales, promoviendo el collage y el reciclaje de materiales comunes. En literatura rechazan las conversaciones ortográficas y gramaticales, así como la lógica del discurso. Ejemplo emblemático de esta posición estética son los consejos de Tzara para escribir un poema dadaísta. Coja un periódico. Coja unas tijeras. Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema. Recorte el artículo. Recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa. Agítelas suavemente. Ahora saque cada recorte uno tras otro. Copie concienzudamente en el orden en que haya salido de la bolsa. El poema se parecerá a usted. Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendido del vulgo. Irracionalismo versus racionalismo y positivismo. Los dadaístas promueven el gesto irracional, el pensamiento incoherente y la expresión libre como rechazo a la filosofía positivista y al irracionalismo, que habían conducido a la civilización a la gran matanza de la Primera Guerra Mundial. El gesto provocador como forma de arte.
Los dadaístas organizan actividades provocadoras dentro y fuera del Cabaret Voltaire, en Zúrich, para escandalizar al público burgués y llamar la atención sobre su labor artística. Son eventos con fuerte carga satírica y humorística. En tal sentido, los dadaístas son considerados pioneros de actitudes surrealistas y de formas artísticas de décadas posteriores como el happening y el performance. Postura crítica. Desde el inicio, los integrantes de este movimiento comparten un fuerte sentido de crítica social, que los lleva a simpatizar con movimientos socialistas y comunistas de Europa. El fotomontaje, la intervención de obras tradicionales y los ready-made. Los dadaístas utilizaron técnicas del cubismo, como el collage, pero además innovan al intervenir obras clásicas, como la Gioconda de Da Vinci con el bigote pintado por Marcel Duchamp. Son también los primeros en utilizar la técnica del fotomontaje, en la que destacan especialmente los alemanes Hannah Höch y John Herzfeld. La técnica consistía en superponer en una obra distintos fragmentos de fotografías. Otra técnica icónica del dadaísmo es el ready-made, que consiste en tomar un objeto cotidiano y con o sin intervención declararlo objeto de arte. El principal representante de esta técnica es Marcel Duchamp. ¿En qué países se desarrolló el dadaísmo? Aunque se inició oficialmente en Zúrich, Suiza, en 1916, con la aparición del primer manifiesto y la fundación del Cabaret Voltaire, ya había manifestaciones artísticas que anunciaban este movimiento en Estados Unidos, Alemania y Francia. Entre 1916 y 1919, el movimiento se mantiene en Suiza, aunque genera simpatías y adhesiones en países como España, Italia, Alemania y Francia. En 1919, los dadaístas se dispersan creando núcleos en París y Berlín, y posteriormente en Nueva York. Alemania. En junio de 1920 se presenta en Berlín la Feria Internacional Dada. El grupo en Alemania se politizó rápidamente, expresando simpatías por los espartaquistas, una organización socialista. Estados Unidos. En Estados Unidos, el dadaísmo tendrá como base Nueva York, donde exponen sus obras autores como Marcel Duchamp, Man Ray, Alfred Stieglitz, Francis Picabia y Beatrice Wood, entre otros. Francia. En París, los dadaístas organizaron diversos eventos callejeros para escandalizar a la burguesía. Antes de desaparecer bajo la sombra del surrealismo, que incorporó varias de sus técnicas, el dadaísmo influyó en artistas y movimientos en otros países, como México, los estridentistas, Holanda, Brasil, los modernistas y Japón. El poeta Shinkichi Takahashi. Representantes del dadaísmo y sus obras. Hugo Boll, Alemania, 1886, Suiza, 1927. Escritor y poeta alemán, autor del primer manifiesto dadaísta en 1916, que junto a su compañera Egmi Hinnings fundó en Zúrich la sede inicial de este movimiento, el Cabaret Voltaire. Es autor del primer poema fonético de la historia del dadaísmo, Karawane. Tristan Tzara, Rumania, 1896, Francia, 1963. Poeta y ensayista rumano, fundador y uno de los principales representantes del movimiento dadaísta. Su nombre de nacimiento era Samuel Rosenstuck. Es considerado la figura clave del movimiento y fue el autor de los principales manifiestos. Es autor de la primera aventura celestial del señor Antipirina, 1916, y 25 poemas, 1918. Considerados los primeros textos dadaístas, y en París, con otros compañeros, realizó actos callejeros aparentemente absurdos para escandalizar a la burguesía, que influyeron en el posterior movimiento surrealista. Emmy Hennings, Alemania,
1885, Suiza, 1948. Escritora, actriz y cantante alemana, cofundadora junto a Hugo Boll del Cabaret Voltaire, sede del movimiento Dada y donde actuó como cantante y actriz. Es autora de novelas y poemas que no se consideran estrictamente dadaístas, y su obra más citada y elogiada es la novela Cárcel, 1919. Marcel Duchamp, Francia, 1887-1968. Es considerado como uno de los artistas plásticos más importantes del siglo XX, y antes de incorporarse al movimiento Dada, ya era reconocido por sus obras de carácter cubista. De nacionalidad francesa, posteriormente se hizo ciudadano norteamericano. Es el creador de los ready-made, objetos cotidianos reciclados y redefinidos como obras de artes. El más famoso de estos ready-made es Fuente, 1917, un urinario invertido que algunos críticos consideran como el inicio del arte conceptual. También ha sido muy difundida su intervención de una reproducción de la Gioconda, de Leonardo da Vinci, a la que puso bigote y barba, y tituló LHOOQ. Hannah Höch, Alemania, 1889-1978. Artista plástica y fotógrafa alemana, considerada como una de las pioneras en la técnica del fotomontaje. Fue también una de las principales promotoras del dadaísmo en Alemania. Entre sus montajes destacan Da Dandy, 1919, y Corte con el cuchillo de cocina Dada, 1919. Man Ray, Estados Unidos, 1890, Francia, 1976. Pintor y fotógrafo norteamericano, participante activo de las vanguardias artísticas neoyorquinas y parisinas, autor de las llamadas rayografías o rayogramas, fotografías sin cámara, con distintos objetos expuestos a papel fotográfico y luz. Su obra más conocida y difundida es Le Buin on den Gres. Francis Picabia, Francia, 1879-1953. Pintor y escritor francés, junto a Man Ray y Marcel Duchamp, fundó el núcleo dadaísta de Nueva York. Participó también en las actividades organizadas por Tristan Tzara en París para causar escándalo. Tiene obras pertenecientes a distintos periodos y movimientos, desde el postimpresionismo hasta el surrealismo y el arte abstracto. Durante su periodo, Dada realizó obras que representan ingenios mecánicos como Para Dame Rouge, 1917, o Le Fond Caporateur, 1919. Jean Hans Arp, Francia, Alemania, 1887, Suiza, 1966. Pintor, escultor y poeta franco-alemán. Nació en Estrasburgo en un momento en el que la ciudad pertenecía al Imperio Alemán. Fue miembro fundador del dadaísmo en Zúrich y también participó en el surrealismo, aunque eventualmente creó un estilo propio, el biomorfismo. De su etapa dadaísta destacan obras como Rectángulos ordenados según las leyes del azar, 1916, y Pechero de la camisa y tenedor, 1922. Ya hemos terminado con este video. Como ejercicio, te propongo que dejes en los comentarios una obra del dadaísmo. Si te ha gustado, te agradezco que le des a like y suscríbete si no lo has hecho aún. Además, puedes visitar lifeder.com para seguir aprendiendo de este y otros temas. Espero que tengas un buen día y hasta pronto.